¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches para todos y bendiciones. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad voy a estar compartiendo las preguntas 8 a la 14 de la lección número 5, ¿sí? Son varias preguntas, así que vamos a comenzar. Sin antes desearles un feliz sábado y agradecerle a Roberto por el espacio aquí en su casa, en su estudio, para compartir este tema. La lección nos invitaba a leer, a continuar esta historia, en la pregunta 8, leyendo el versículo 14, y encontrar un poco el resultado de estas dos oraciones. El versículo dice que el resultado es que uno, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y en la palabrita antes que, a mí me parece que hay una buena pista para entender cuál es el pensamiento de Jesús al referirse a aquellos a los cuales estaba destinada esta parábola, ¿sí? Aquellos que se creían muy justos. El hermano Jonathan debe haber compartido en relación a esto en los primeros pasajes y las primeras preguntas de esta lección. Hay un propósito, ¿sí? Uno descendió justificado antes que, y no uno descendió justificado y el otro no, ¿sí? Hay un propósito por parte de Jesús de mostrarnos, como en la lección número 2 que vimos acerca del rico y Lázaro, de mostrarnos que en esta historia un espejo de nuestras decisiones. En la nota 6 dice, cada uno obtuvo lo que quería. El fariseo, popularidad, y el publicano, el perdón de Dios. De nuestras elecciones obtenemos las consecuencias, el resultado, ¿sí? Algunos cosas perecederas y otras imperecederas. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro nos planteaba dos situaciones que me gustó mucho y están buenas para destacar. Una, que es el caso de Caín. Caín, que también buscó manifestar en ese sacrificio a sí mismo. Él quiso exaltarse a sí mismo, presentando los frutos de la tierra, a diferencia de Abel, que presenta a Cristo, ¿sí? Representado en el Cordero. Uno entendió, Abel, que no había nada bueno en sí. Tenía que presentar a Cristo como su sustituto. Y Caín entendía de que él podía, a través de su sacrificio, su trabajo, su esfuerzo en el campo, encontrar algo que lo manifestara como digno, ¿sí? Y en este caso, los frutos de la tierra. Vemos que Dios se alegra por el sacrificio de Abel, se alegra por la elección de Abel y no así por la de Caín. Y a Caín le dice, porque el deseo de Dios era rescatarlo a Caín, no destruirlo. Le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y presten atención porque así termina el pasaje de Lucas 18:14, ¿sí? El que se humilla será enaltecido. Si entendés, si morís al yo de que nada hay bueno en vos y de que presentando a Cristo es presentar todo el bien, si bien hicieres, no serás enaltecido. Ahora, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Las consecuencias las sabes y conocemos la consecuencia, ¿no? Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él, ¿sí? Hubo una oportunidad para que Caín fuese justificado, para alcanzar misericordia, y vimos que él tomó la decisión contraria. Rechaza el llamado de Dios, asesina a su hermano, Dios le presenta las consecuencias de sus decisiones, y Caín entiende que Dios es el responsable de su castigo, cuando no es así, y que es el resultado de su pecado, y segundo, encuentra que su pecado es tan grande que no puede ser perdonado. Hay otro caso, porque después de Caín no se dice más nada, entonces entendemos de que Caín hubo un rechazo a esta misericordia, pero hay otro caso donde también hay alguien que manifiesta haber encontrado en sí mismo algo por lo cual enorgullecerse, ¿sí? Que era su valentía de no escandalizarse de Jesús, a diferencia de los otros 11 cobardes de sus discípulos. Él no se iba a escandalizar de Jesús, ni nunca lo haría. Pero Jesús le dice claramente que esta noche, antes que el gallo cante, o sea, antes de que amanezca, me negarás 3 veces. Bajate del caballo, no cancheries, diríamos acá en Argentina. Pero el propósito de Jesús no era simplemente eso, sino que pueda entender de que lo que él estaba diciendo era para su salvación, para que encuentre en Cristo misericordia. Entonces, Pedro, si hubiese escuchado las palabras, Señor, dame esa fe, para no negarte, para estar firme. Sin embargo, él creyó que él sí podía hacerlo. Sin embargo, conocemos la historia, acá la tenemos en Mateo 26, del 74 al 75, donde él lo niega 3 veces.
Y ahí se acuerda, cuando él canta el gallo, se acuerda de las palabras de Jesús. Y vienen a su oído. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y esas palabras, en vez de él haber endurecido su corazón, él abrió la puerta de su vida para recibir ese llamado que clamaba, búscame a mí. Porque la ley, mis palabras, producen pecado, ¿sí? Hacen que el pecado abunde. Te matan, pero no porque las palabras sean algo malo, sino porque hacen, Romanos 7, ¿no? Dice Pablo, hacen salir todo lo malo que estaba dentro tuyo, que vos no sabías. Te refleja como un espejo. Y ahora, reflejándote como un espejo, lo que uno quiere buscar es, Señor, ahora sí, dame misericordia. Uno fue justificado antes que el otro. El otro tuvo que pasar por este proceso de reflejarse en el espejo, que no lo había pasado el publicano, o que el publicano ya lo tenía tan asumido que no necesitaba estar golpeándose contra la pared para verse, ¿sí? Uno fue justificado antes que el otro, y saliendo fuera lloró amargamente, y encontramos uno de los grandes pilares, ¿sí? Pedro está en la Jerusalén celestial, es uno de los pilares de esa ciudad, una de las bases, ¿sí? Y podemos encontrarnos muchos reflejados allí en su historia también. En la pregunta 9 nos proponía leer la última parte del versículo para responder a con qué verdad cerró Jesús esta parábola. Y una verdad que fue repetida varias veces, como dice la pregunta, ¿sí? Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aparece en 2 pasajes de forma textual, Mateo 23:12 y Lucas 14:11, ¿sí? Y vamos a ver que en todas las veces que se repite, no voy a leer todos, pero tiene que ver con situaciones donde había discusiones previas de quién iba a ser el mayor, de quién iba a estar sentado al lado, a la derecha y a la izquierda, en la casa de un fariseo, los que se sentaban primero, entre los fariseos, ¿sí? ¿Quién era el maestro, el rabí? O no le digas a nadie rabí, ¿sí? Porque solo Cristo es maestro. Siempre tiene que ver con un asunto de responder a estas disputas, ¿sí? Un llamado de amor, no solamente para las víctimas, sino también para los victimarios. Jesús se preocupaba por aquellos que hoy diríamos, pero Señor, estas personas ya están en el pecado, o ya están predicando algo contrario a lo que yo creo. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Te dice Jesús. ¿Y por qué no buscarlos a ellos también? Unos van a ser justificados antes que el otro, pero esos que van a ser justificados después, ¿no será que son justificados después por este llamado de misericordia? Porque encontraron, después de de chocarse contra la pared, encontraron ese llamado de perdón. Es interesante ver esto, porque muchas veces establecemos juicios, ¿sí? Y no es porque Jesús no lo haya establecido, pero cerramos la puerta. Y Jesús lo que hizo constantemente es mostrar que él estaba interesado por los casos imposibles. ¿Estaremos nosotros también interesados por casos imposibles en la fe? En la pregunta 10, Apocalipsis 3:17, era la lectura y la pregunta: ¿cuál es el pecado que acosa a la iglesia de la Odisea? A nosotros, la última iglesia del Apocalipsis. Dice, porque tú dices, y este es el gran problema, tú estás diciendo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya está, soy el más genio de los genios, el maestro de todos, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay algo que no estamos viendo, hay algo que no estamos percibiendo, la peor enfermedad por la que podamos pasar nosotros como hijos de Dios. ¿Y cuál es esa enfermedad incurable? Palabra del día del gran maestro, me voy a correr un poquito para el otro lado, página 119, párrafo 2, dice: hoy día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios está ocasionando, ¿qué dice? La ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios, o sea, tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Esto, el orgullo y la suficiencia propia. Peor que un cáncer, peor que cualquier enfermedad terminal, peor que la muerte. Es el más desesperado, el más
incurable. Ustedes saben que el orgullo, la soberbia, la suficiencia propia, son características de la sociedad en el tiempo del fin. Nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, dice 2 Timoteo 3, 1 y 2. ¿Y cómo se llega a esa situación? Es el resultado de despreciar a Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Romanos 1, 28, 30 y 32, o 28 al 32, Dios los entregó a una mente reprobada. Es el resultado de rechazar, y Dios en su amor, en su misericordia, permite que en nuestra vida se manifiesten las elecciones. Y ahí también está el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos permite elegir. El amor de Dios no nos coarta nuestra libertad de elección, destruyéndonos si elegimos mal, ejecutando ese juicio, o salvándonos a pesar de nuestra elección. Si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, ¿Dios qué hace? Esta es la manifestación de su ira, podemos ver Romanos 1:18. Dios manifiesta su ira así, entregándonos a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y entre esas cosas nos habla de murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no que Dios los mata, sino que son dignos, ¿sí? La consecuencia de tus acciones, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué hace Dios? Dice en Lucas 1, 49 al 51, Dios esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Él los entrega a eso, los esparce en esa maldad. En Hechos de los Apóstoles 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre, los duros de cerviz, los que tienen la cabeza dura, resisten siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y qué dice Malaquías 4:1? Que serán destruidos en el día ardiente. No solamente todos los que hacen maldad, también dice todos los soberbios. Fíjense que 2 clases de personas se menciona en Malaquías 4:1 y lo destaca. Por eso es una de las cosas más incurables. Es un rechazo, es una resistencia al Espíritu Santo, es una resistencia a aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es un rechazo a esa voz que nos llama, que nos moviliza. Y allí estarán, dice, todos los soberbios. En aquel día, ese día, dice, los abrazará. ¿Y cuál es el pecado? Bueno, vemos acá que en 2 Crónicas 30, del 7 al 9, hay una promesa. Y me gustaría finalizar por lo menos ese puntito con esta promesa que dice, no endurezcáis pues ahora, lo leo al principio, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues vuestro cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hermanos, y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. El llamado es a volver a Dios. Es el llamado que nos hace a nosotros también, quienes aceptamos el mensaje, a ir como embajadores, reconciliados con Dios. Eso es lo que hace un embajador. No endurezcamos nuestros corazones, sometámonos a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, nosotros, nuestros hermanos, nuestros hijos, todos. ¿Por qué? Porque Dios es así, es clemente y misericordioso, si volvemos a Él. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice Hechos 3, 7 al 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el llamado.
No endurezcamos el corazón si estamos oyendo hoy su voz. No seamos duros de cabeza dura. Esta es la enfermedad más difícil. Y la pregunta 11 nos habla de la gran necesidad. La gran necesidad que tenemos es de Cristo. Jesús dice en Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. En Gálatas 6:14, el otro pasaje que nos recomendaba leer, decía Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Y quería agregar un pasaje más, Jeremías 9:23 al 24, que dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el que fue a vivir al campo porque se fue a vivir al campo, ni el que come vegetariano porque come vegetariano, ni el que guarda el sábado porque guarda el sábado. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este es el deseo de Dios, que nos alabemos, y si dice algo que alabarse sea en esto, en entenderlo a Él, en conocerlo a Él, y lo conoceremos y lo proseguiremos conociendo. El versículo Isaías, la pregunta 12, y con esto quiero finalizar, tiene que ver con cómo se produce esto en nuestro corazón. ¿Cómo se produce ese cambio? Es incurable, sí, pero hay una posibilidad de cambio. Y está aquí. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para eso está. El que habita en lo más alto de los altos. Él también habita con aquellos que están quebrantados de corazón. Solamente allí, con los soberbios no lo hará. En Isaías 66:1 al 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, para ustedes que están pensando en, bueno, le voy a agradar a Dios haciendo un super templo o una super predicación, yo soy ese sacrificio, Jesús dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El deseo de Dios es que encontremos en nosotros nada para alabarnos, y que encontremos en Él nuestra alegría, todo nuestro gozo, nuestra salvación. Si uno lee cómo termina la escuela sabática, tiene que ver con eso. Él se acercaba a aquellos que eran pobres y humildes de espíritu y que temblaban a su palabra. Los niños, ¿sí? Y es en los tales, y es de los tales, el reino de Dios. Porque si no lo recibimos allí, no entraremos al cielo. Es allí, ¿sí? En ese espíritu. Y es muy interesante poder leer estas notas, por favor léanla, porque estamos perdiéndonos dos cosas. Uno, la posibilidad de ingresar al reino de los cielos, entendiendo realmente cuál es el espíritu que nosotros debemos manifestar. Y lo segundo, hay una gran tarea con el tema de los niños que nos estamos perdiendo. Y hoy en día el Señor Jesús nos está llamando para que reconsideremos y no seamos negligentes en tener programas y acercarnos a aquellos que lo están necesitando muchísimo. Hay un montón de programas que están armados para adultos, pero ¿cuántos de la verdad presente de este mensaje están siendo destinados para ellos? Procuremos orar por aquellos que están trabajando ardientemente para poder acercarse a los que hoy más lo necesitan y que están siendo hoy más destruidos por la sociedad, ¿sí? Les dejo esta cita para que mediten en ella. Está en Recibiréis Poder, página 142, que tiene que ver con ello. Pongan pausa y léanlo después. Que Dios los bendiga. Hasta acá el repaso de la lección. Muchas gracias. Perdón por este tiempito que me excedí, pero creo que fue más que bendecido y más que necesario. Feliz sábado y continuamos con el repaso de la lección.